Bienvenidos a un nuevo video. En el episodio de hoy vamos a empezar a transitar las rutas europeas con nuestra casita que la trajimos desde Argentina. En el video anterior te mostramos cómo retiramos nuestro motorhome del puerto, cómo lo preparamos para empezar a transitar por estas rutas. Estamos actualmente en Bélgica, nuestro primer país acá en Europa, y ya estamos listos para volver a la ruta. Hemos pasado algunas noches acá, miren, es estacionamiento exclusivo para motorhome. Les voy a mostrar el cartel. Hay dos lugares acá grandes, bien marcados, y después el resto son estacionamientos comunes. La verdad estaban espectaculares y no había ninguna restricción, ni de cantidad de días, ni de horario, absolutamente nada. Así que después de haber estado aprovechando a disfrutar de estar en nuestra casita quietos, arrancamos a transitar las rutas de Bélgica. Estos días aprovechamos a caminar por acá, estos pueblitos. Estamos bastante a las afueras, parece ser un barrio como residencial, la verdad que súper tranquilo. Hoy está súper ventoso, miren ahí las banderas, y la verdad es que el tiempo estos días ha sido súper cambiante. Nos hemos levantado, por ejemplo, el día de hoy con un sol radiante, a los 5 minutos se puso el cielo negro, llovió, volvió a salir el sol, y así todos los días como que tenemos un poco de sol, un poco de lluvia. Ha prevalecido la lluvia estos días, no sé si es porque ya se está empezando a venir el invierno para este lado o si será normal. En este momento nos estamos dirigiendo hacia la costa de Bélgica. Vamos a arrancar nuestro recorrido por ahí. Hay varios pueblitos costeros. El plan del día de hoy es hacer un recorrido por acá. Como ya les habíamos contado en los videos anteriores, que en todos lados hemos encontrado un carril exclusivo como para bicicletas o monopatines. Fíjense, acá vamos como por una, no debe ser una ruta principal, pero hay una bicisenda, el espacio para estacionar los vehículos y además los carriles para circular. La verdad es que se ve sumamente ordenado todo el tráfico por acá. Y en toda esta zona nos hemos encontrado dos cosas, un montón de plantaciones de maíz por un lado, y como se puede apreciar allá al fondo, muchísimos generadores eólicos que con el viento que hay estos días deben estar generando muchísima electricidad. Hemos llegado a Knokke Heist. Vamos a pedir una disculpa generalizada para todos los videos de Bélgica, al menos. Países Bajos. Es imposible. En Francia, o sea, no hablamos ni francés, ni neerlandés, ni alemán. Bueno, imagínate cuando lleguemos a Alemania. Lo que sí nos vamos a tomar el recaudo de poner acá todos los nombres en el idioma que corresponde. Entonces, ustedes pueden buscar ese nombre en Google Maps y ven dónde está el lugar y cómo se llama. Y si quieren buscar la pronunciación correcta, también la pueden buscar. Aún así, poniéndolo y escuchándolo es muy difícil, o sea, son idiomas como muy complejos. Yo creo que uno los tiene que aprender de chiquito, o si no, no sé cómo hacer para aprenderlo de grande. O dedicarle mucho tiempo. Hemos llegado a nuestro primer pueblito costero y la verdad que se ve tremendo. ¡Ay, qué flash la! ¿Qué cosa? ¿No viste la senda peatonal? Está grabada como tipo, grabada, como pintada como si fuese en 3D. Mirá, una bandera argentina. Bueno, de todos los países en verdad, ¿no? Pero justo me llamó la atención.
Acabamos de estacionar la jacuneta y nos vamos al mar. ¿Por qué uno siempre tiene necesidad de ir hasta el límite? No sé si todos, pero a nosotros siempre nos gusta ir como un poquito más. ¿Te vas a meter al mar? No, estás loco vos, es un frío. Pese a que está súper nublado, se ve muy lindo esto, como que en el verano, con días soleados, debe estar bueno. Gigante la playa, enorme. Allá se ve el puerto, generadores eólicos, muchísimos, y una playa sumamente amplia. Igual vos decís que está frío, pero mirá la cantidad de gente que hay en la playa. Sí, hay un montón, pero bueno, en el agua no hay nadie. Sí, o sea, hay una reposera y unas sombrillas. Para mí, como la gente viene acá, se descambia, se pone ropa de playa, reposera, sombrilla, disfruta de la playa, después viene, lo guarda acá y se va a la casa. Nuestro análisis es que vimos varios que tienen nombres, entonces que a lo mejor son... digamos, es como, para mí es un guardarropa, tipo un guardarropa de playa. o sea, está buenísimo si no tenés que venir con la reposera y la sombrilla y todo a la playa, pero esto es una suposición. Apenas lo vi, yo pensé en realidad que era como para alquilar, pero... No, pareciera que no. Lo que no sé es eso, si se alquila o si cada uno puede venir, traer y dejar montado acá su... Yo creo que no, porque está como bastante ordenado. Mirá, ahí hay como una zona. Acá dice CA05. Sí, mirá, acá hay una tabla de pádel. Hay un baldecito con cosas de pesca. Jueguitos de arena de los nenes. Sí, es como... son de cada uno. un poquito de viento ahí. Uf. Hay uno abierto, sí, tiene toda la pinta de ser de cosas personales de la gente. Estuve en la jacuneta ahí, estacionada. Qué linda que es. Vamos a ver los precios a las inmobiliarias. Me encanta ver cuánto cuestan las propiedades por donde vamos viajando. Por el nivel de autos que vemos alrededor. Bueno, arrancando, te voy a tener uno baratito. De oferta. El más barato, 635.000 euros. Un dormitorio, un baño, 62 metros cuadrados. Ah, re chiquito. Baratito. A ver. Este es un poquito más barato, 575.000 euros. Y si no, si querés unos 150 metros cuadrados, 3.850.000 euros. Vamos a hacer bien la cuenta, pero la jacuneta, la verdad, que es muy cómoda. En este momento estamos, vamos a dejar acá un mapita, casi al límite con Países Bajos. Y si ponés en el mapa para ir por la costa hasta el sur, que es el límite con Francia, hay 60 kilómetros. ¿En serio? Sí. El otro día nos pusimos a ver porque nos dio la sensación como que cada destino que ponías estabas eso, a 40 kilómetros, 60, o sea, como muy cerquita y muy parecido a lo que pasaba cuando estuvimos viajando por El Salvador. Y buscamos qué país era más grande y Bélgica es un 50% más grande en superficie que con El Salvador. Aproximadamente El Salvador tenía 20.000 kilómetros cuadrados y Bélgica tiene 30.000. Pero ahora las distancias acá son muy cortas. El plan del día de hoy es hacer toda la costa, o sea que nos vamos a ir prácticamente de frontera a frontera. De Países Bajos hasta Francia. Miren qué interesante. Acá hay un cartel que explica que es, digamos, solamente en la playa puedes estar en traje de baño, pero si vas a andar caminando por la calle, tenés que andar vestido, digamos. Y multas por la música fuerte, o si andás en traje de baño por la ciudad, 500 euros. Con razón todas las casitas de guardarropa por ahí. Y acá salimos caminando de la playa y hay pintado en la vereda el dress code, el código de vestimenta de la playa y de la ciudad. No sabemos si en el resto de los pueblos, ciudades, digamos, de lo que es la zona costera, aplicarán las mismas reglas o no. Por las dudas, chequéenlo, porque si no, 500 euros de multa es como bien saladito. Lo que sí leímos es que este lugar donde nosotros estamos, el nombre que dijo Santi, es uno de los lugares más exclusivos de la costa belga y de hecho lo pudimos apreciar, si bien en toda Europa hemos visto autos muy lujosos, me dio la sensación que apenas ingresamos acá a la ciudad se veían mayor cantidad de vehículos, inclusive algunos locales de marcas más costosas, así que claramente es un lugar bien exclusivo. Y se ve también en todas las construcciones. Decime el precio, a ver, de una camperita. Te digo el del gym, porque es la única palabra que entiendo. 575 euros, el gym. Después hay otro que dice body warmer, no sé si será ese, como Y camperón caliente. tiene pinta. Ponele, ¿no? 570 euros.
momentos estamos pasando por Zeebrugge, no sé si se pronuncia así, pero sería como Brujas del Mar, es donde se encuentra el puerto de Brujas y la verdad es que se ve muy grande la cantidad de barcos que hay, contenedores. De hecho, vi por allá un crucero también y vimos varios carteles que mencionaban ferry para autos y nos pusimos a buscar y bueno, y desde acá hay varios ferries que conectan la costa belga con la costa de Inglaterra. Cuando vayamos a Inglaterra, ¿cruzaremos por acá o cruzaremos por el Canal de la Mancha? ¿Quién sabe? Me gustaría cruzar por el Canal de la Mancha, ¿eh? Para mí sería espectacular. Para que vean en el mapa lo cerquita que estamos acá de lo que es Reino Unido. Y acá vamos justo al lado del tranvía más largo de Europa. Hace toda la ruta costera, que es lo que vamos a hacer nosotros, pero para aquellos que los quieran hacer en tranvía, sepan que está esa opción, recorre 68 kilómetros. Hemos llegado a nuestra siguiente parada. Este lugar se llama De Ham. Dicen que es uno de los pueblos más lindos de la costa belga, pero antes nosotros vamos a comer algo en nuestra casita. Tenemos una picadita, queso, maní, guacamole que hemos comprado con grisines y estamos haciendo un arroz con una salsa carbonara. Estamos en un estacionamiento que vimos recién dando una vuelta, lo encontramos en Park Fortnite. Y mientras tanto intentando aprender un poquito de neerlandés. El cartel lo que dice es que no se puede estacionar ahí de 7 a 17 de la tarde, de lunes a viernes, pero lo que quiero es que escuchen es cómo se lee. Van maandag ten vrijdag. De lunes a viernes. Estoy tentada porque... Vas a comer algo por primera vez, mi amor. Porque el paquete lo tiramos, o sea, pusimos acá. Consecuencias de comprar todo por impresión, digamos. Fuimos, agarramos fideo, agarramos arroz. Cuando lo vi recién, digo, qué granos grandes de arroz. Se veían raros, pero era lo único parecido al arroz que había en la góndola. O sea, yo no vi otros. No sé. Y que recién yo los veía, digo, no, esto no. Los puse en el agua, de bueno. Y se empezaron a agrandar. Y digo, no, estos no son arroz. Y entonces busqué, no teníamos el paquete, entonces googleé. Son fideos con forma de arroz. O sea, los probamos en el medio y Santi me dice, prueba esto. Definitivamente tienen sabor a fideos. Son originarios de China. Están riquísimos, pero son fideos, no es arroz. Bueno, miren, por ahí hemos dejado estacionado el motorhome y acá hay una estación de reciclaje. Las primeras tres, vidrio, papel o cartón y PMD, que PMD buscamos y es plástico, latas y productos reciclables, son gratis. Pero si alguien quiere tirar basura en estos dos, que dice GFT es orgánico, dice en neerlandés, residuos de verduras, frutas y jardín. Hay que pagar, y si alguien quiere tirar basura común, o sea, no reciclada, residuos residuales, dice. Tiene que pagar acá. Miren, por ejemplo, si quiere tirar productos orgánicos, 15 centavos de euro. Y recién ahí se te abre el contenedor. Una iniciativa para reciclar. Y ya en varios lugares hemos visto, al igual que como nos pasó en Estados Unidos, estaciones como estas donde uno deja indumentaria o cosas para donar. Esta vez sí vemos gente en el mar haciendo kitesurf, imagínate. ¡Qué pedazo de playa! Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, la verdad es que todos estos pueblos y ciudades que parecen sacados de un cuento son ideales como para salir a caminar y disfrutarlos recorriéndolos. Este pueblo no es la excepción, pero acá vivió una persona muy importante, así que por eso queremos
Es más, yo no sé si esto no es para hacer referencia a la casa. Y ahora les vamos a mostrar quién vivió acá. Hemos llegado a Savoyard, se pronunciará así. Savoyard. En esta casa vivió Albert Einstein en el año 1933. Ahí lo tenemos por la ventana. Acá hay una placa conmemorativa. Acá hay una foto de él junto a su esposa. Para aquellos que no sepan, él era judío y en ese entonces estaba Hitler en el poder en Alemania. Entonces él no regresa a Alemania, sino que estuvo viviendo por diferentes países y acá fue uno de ellos. She hollered her back, daddy, daddy, will you come in home? Won't you come on home? Les vamos a contar una curiosidad de este pueblo. De Haan significa el gallo en neerlandés, pero hace años atrás, más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la aristocracia francesa y belga venían mucho a vacacionar a esta zona. Había más carteles con el nombre de la ciudad, pronunciando en francés el gallo sería Le Coq. Se escribe Le Coq como la marca, así que no es que el lugar cambió de nombre, sino que dependiendo si uno habla en neerlandés o en francés, lo van a encontrar como The Haan o Le Coq. No puedo decir Le Coq, decir Le Coq. Oh, now, yes they do. Cuando Einstein se vino a vivir acá, a The Haan, ya había ganado para ese entonces, en 1921, el Premio Nobel de Física. I'm looking for the rounders and they're looking out for. Miren lo que son las casitas, realmente parecen sacadas de un cuento. Te dije, así no. Vos siempre tenés que decirle, sí, Caro, tenés razón. Todo solucionado. Sí, Caro, tenés razón. Vámonos. ¿Qué dice Einstein? E igual M por C al cuadrado. Significa, suscríbete al canal de Caro y Santi, que te van a llevar por muchas aventuras. Well, she likes to say we shouldn't. Hemos llegado a nuestra nueva ciudad, Ostende, que vamos a recorrer ahora. Y miren, hay un estacionamiento para autocaravanas, pero dice prohibido pernoctar, ya lo habíamos visto. Es un estacionamiento de uso diurno. Miren la cantidad que hay. Bueno, hacía mucho que no veía tantos motorhomes juntos. Todos los tamaños, formas, colores. Golazo. Vamos a estacionar y recorrer la ciudad. Saying it we shouldn't, but she always. Ostende es la ciudad más grande de toda la costa belga. Y acá estamos frente a este barco que es bastante famoso por lo que estuvimos leyendo. Este barco que tenemos acá es el Mercator, que fue construido en 1932 en Escocia y es un velero de 3 mástiles, como se puede apreciar acá, que fue construido con el objetivo de ser un barco escuela para la marina belga. Tiene muchísima historia, tenía muchas intenciones de conocerlo, pero lamentablemente está cerrado el día de hoy. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. Take a stand, move your hand someday. Nosotros estamos caminando por la costanera rumbo al muelle, que es el atractivo principal acá de la ciudad. Pero miren qué hermosura nos hemos encontrado con la catedral de Ostende. In your eyes, no disguise. One day, I look out for you. Lo hermoso que se ve este lugar, miren, ahí está la entrada a todo el puerto que veíamos antes. Hay todo un muelle gigante de película, todo pintadito de blanco. Y acá hay toda una playa de arena con la ciudad ahí atrás. Que veo que viene la arena para este lado. In your eyes. Looking out from my window, city lights and the still glowing blue. Miren qué lindo arcoíris completo. Hacía mucho que no veíamos uno entero. Como les decíamos, el tiempo es súper cambiante. Fíjense que hay sol, está lloviendo, tenemos un bello arcoíris detrás y ya nos estamos yendo hacia un punto que hemos buscado para pasar la noche de hoy. It's hard to win,
Miren qué hermosura de lugar, toda esta arboleda acá a orillas del río. Por acá tenemos unos barquitos, un muellecito, unas mesitas. Por ahí hemos estacionado la Haku, la verdad súper tranquilo. Esta vista vamos a tener por acá, bien, zona de campo, tranquila para pasar la noche. Porque la verdad que hoy ha sido movidito el día, pero divino todo lo que hemos recorrido hoy, todos los pueblitos de la costa. Vamos a hacer un parate acá, descansar un poco, porque nuestro próximo destino es, yo creo que el lugar más famoso de Bélgica. De acá nos vamos a conocer Brujas. Hemos llegado finalmente a Brujas, ya estacionamos el motorhome, barrio de motorhome. Miren, por allá hay dos, acá hay uno, bien vecinito nuestro. Acá estacionamos la Haku, por allá atrás hay otro. Miren, acá está el cartel que dice zona azul, máximo 4 horas de estacionamiento. Así que vamos a estrenar nuestro disco de estacionamiento. Es súper importante tenerlo porque si uno no cumple, leímos comentarios en la aplicación de Park Fortnite que hay gente que ha tenido multa de 40 euros y otros que decía de 80. Así que la verdad es que no cuesta nada. En cualquier papelería la hemos visto, digamos, además donde la compramos nosotros, la hemos visto en varios lugares. ¿Qué hora es? 1:45. Acá lo que habíamos leído es que se redondea para arriba. Entonces ya le pones a las 2 y ahí ya está indicado el horario que uno llega. Con eso tenemos 4 horas de estacionamiento. Miren, y acá este auto no ha cumplido y ahí tiene la multa. Podemos contratar de 40 euros. La verdad es que estoy muy feliz de que vamos a conocer Brujas, un lugar tan famoso, pero sobre todas las cosas estoy muy, pero muy emocionada porque me voy a encontrar con una de mis mejores amigas acá. Fue muy loco que de casualidad se dio este encuentro, así que estamos esperando a que lleguen a Brujas, así que coordinamos para recorrer la ciudad junto con nuestros amigos. Hemos llegado a la plaza principal de Brujas. Viene respetando la misma arquitectura que el resto de los Gross Market que estuvimos. Lo linda que está esta es, creo que la que más me ha gustado de todas las que hemos visitado. Hoy en día, Brujas es uno de los destinos más visitados de toda Bélgica y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un lugar que sigue sorprendiendo a quienes lo recorren por sus canales y su encanto medieval. Y una de las actividades más recomendadas para hacer acá es navegar por los canales, porque Brujas es conocida como la Venecia del Norte. En la Edad Media, estas vías fluviales eran el motor del comercio. Por aquí entraba lana, especias y sal, enriqueciendo la ciudad. La red de canales de Brujas suma unos 16 kilómetros, que cruzan el casco histórico, bordeando puentes de piedra, casas góticas y cisnes que parecen sacados de un cuento. Hoy, esas aguas ya no son rutas de grandes barcos, pero sí el reflejo de belleza y memoria. Navegar por sus canales es como viajar al pasado. La verdad que el paseo estuvo espectacular, dura media hora, tiene un costo de 15 euros por persona y el guía te va contando un montón de cosas. Hablaba bastante cerrado, así que costaba un montón entenderle, pero la verdad que es un hermoso plan para recorrer parte de la ciudad, que también se puede ver caminando si uno va buscando, pero es un gran plan hacerlo navegando.
como en todo Bélgica, cada ciudad tiene su típica cerveza, así que es un muy buen plan ir a probar una de ellas. En el caso de Brujas, se elabora cerveza hace más de 500 años, y como dato curioso es que en 2016 se inauguró algo único en el mundo. En esta ciudad construyeron un oleoducto subterráneo de 3 kilómetros que conecta la cervecería de Halfman en el centro histórico con la planta embotelladora a las afueras. Así evitaron que los camiones circularan por las calles medievales. Y con esta hermosa vista de los canales, vamos a hacer una degustación de cerveza. Miren, hemos comprado esta tablita que viene con 6 tipos de cervezas diferentes. Vale 18 euros toda la tablita. Estamos intentando saber cuál es el orden que tienen, pero la verdad es que no sabemos. Hay de distintos, no solo de distintos tipos, sino que de distinta graduación alcohólica. Así que vamos a brindar y disfrutar con amigos de una rica cerveza. Y después de una cervecita, hemos vuelto a la plaza principal. Estamos listos para hacer un free walking tour. Como siempre les contamos, nos encanta cuando podemos hacer esto para conocer más de la historia del lugar. Y como ya venimos haciendo varias veces, lo reservamos por Civitatis. Es totalmente gratis y cuando termina el recorrido, uno deja la propina que considera que le corresponde. Así que nos vamos de la mano de un guía a recorrer un poquito más la ciudad. La verdad que el walking tour viene estando súper copado, me está encantando. Nos contó muchas cosas interesantes. Por un lado, que anteriormente Brujas acá era el principal puerto de Europa, era una de las ciudades más ricas de Europa. Y algo que me venía preguntando un montón era ¿por qué Brujas? ¿Qué tiene que ver? Me imaginaba alguna historia, algo con espíritus. La realidad es que nada que ver. Dice que anteriormente en el lenguaje vikingo, que fueron los primeros que pasaron por acá, se pronunciaba algo como Brugge, una cosa así, que significaba puente, por la cantidad de puentes que se pueden ver acá por los canales, que era lo que facilitaba el comercio y por eso fue uno de los principales puertos acá en Europa. Esa palabra, Brugge, se fue desvirtuando y los hispanohablantes la asociaron con bruja simplemente porque sonaba parecido, pero no tiene absolutamente nada que ver con las brujas ni con nada que se le parezca. Y este sitio acá es otro de los lugares para conocer en Brujas, que se llama Beguinario. La guía nos explicaba que esto es una construcción medieval, que por allá, para el 1200, en el caso de las mujeres, o te casabas o eras monja. Y en el caso de que te hubieras casado y quedabas viuda, sí o sí después tenías o que volver a casarte o ser monja. Y que había un montón de mujeres que no les interesaba ninguna de las dos cosas, entonces se unen, así surge esta congregación, que son las beguinas, que eran mujeres que se apoyaban entre ellas y, por ejemplo, la que sabía leer les enseñaba a otras, o si sabían de algún oficio o alguna profesión, se iban enseñando entre ellas e inclusive si en algún momento se querían ir, podían hacerlo y así surge este lugar, podían vivir acá. De hecho, estas mujeres ayudaban en el hospital de San Juan, que está acá muy cerquita, y al día de hoy este lugar pertenece a la ciudad y ayudan a personas de la tercera edad que tienen problemas económicos, entonces pueden vivir acá solamente personas solteras, y nos decía la guía que recientemente han empezado a aceptar que vivan hombres también, pero siempre solteros, así que hoy en día acá esto es para personas mayores. La verdad es que como siempre estos recorridos con guías valen la pena, uno puede aprender un montón y ahora nosotros vamos a seguir caminando por la ciudad. Cada vez que se encuentren estos símbolos como estos es porque son lugares que son declarados Patrimonio de la Humanidad, así que vamos a ir a buscar algún lugar para comer algo rico. Y les vamos a mostrar una curiosidad que hay acá. Para tomar una cerveza tenés que dejar un zapato como garantía. Porque nos metimos por cada pueblito recorriendo. Pusimos un punto para ir a cargar agua y descargar agua. Buen día. Les voy a mostrar dónde hemos pasado ya 2 noches.
Estoy muy motivada para visitar el destino que vamos a conocer hoy. Bueno, en realidad ya estamos acá. Say I'm broken.